Hola, soy Mario Mancera y vamos a hablar nuevamente de áreas clasificadas. Pero esta vez nos vamos a referir a la norma NFPA 497, NFPA por National Fire Protection Association. Y aclarando que esta norma viene o acude a las normas NEC 500. Ya en el canal tenemos videos sobre áreas clasificadas, tenemos una introducción y hemos hablado de la norma ISN 679-10-1 para áreas clasificadas por gases y vapores. Hoy vamos a hablar de la NFPA 497. Vamos a ponernos en contexto, entonces para eso vamos a hablar del tetraedro del fuego, los límites de inflamabilidad, límite superior, límite inferior de inflamabilidad, las temperaturas, pues vamos a hablar de la temperatura de inflamación, de ignición, de autoignición, temperatura superficial, vamos a hablar de la energía mínima de ignición, de la corriente mínima de ignición, de los líquidos inflamables, de los líquidos combustibles, del material combustible, y posteriormente ya vamos a ir a hacer referencia a la norma como tal para áreas clasificadas. La NFPA 497 nos clasifica por clase de división y por clase zona. Es decir, vamos a hablar para gases de clase 1, división 1, clase 1, división 2, clase 1, zona 0, clase 1, zona 1, clase 1, zona 2. Esto va a ser básicamente. Entonces iniciamos diciendo que una atmósfera clasificada, un área clasificada, presenta una atmósfera explosiva. Entonces, esa atmósfera explosiva requiere pues unos cuidados. Una vez la hemos clasificado, pues requerimos que el ingreso allí en equipos eléctricos, pues tiene que tener una protección adecuada para áreas clasificadas. Entonces, si tenemos un área como la que estamos viendo ahí y tenemos un trabajador con un equipo eléctrico o con un equipo que pueda generar chispas, ese equipo tiene que cumplir con unas normas. Ese equipo tendría que estar ya alejado en un área donde ya no se considere clasificada. El efecto de esa área clasificada ya no está. Si alguien va a hacer unas mediciones sobre el tanque, entonces también esos equipos tienen que cumplir con una normativa y nos tienen que garantizar que no van a generar chispas, que no van a generar una temperatura superior a la temperatura de ignición, de inflamación, de inflamabilidad de las sustancias que tenemos allí. Bien, tenemos que tener una limitación para el acceso de vehículos, tractomulas, etcétera, que lleguen al área, no pueden pasar de un determinado punto. Muchos accidentes en áreas clasificadas han ocurrido por eso, por no tener las precauciones adecuadas, por no tener la señalización en un momento dado, los protocolos para el ingreso. Se van a hacer actividades de mantenimiento, van a utilizar herramientas que podrían generar una chispa. Esa herramienta también tiene que ser un material pues que no nos vaya a generar chispas, antichispas. Bien. El fuego, para que se produzca fuego, entonces generalmente hablamos del tetraedro del fuego. ¿Qué es el tetraedro del fuego? Entonces simplemente tenemos un material combustible, ¿cierto? Tenemos calor, tenemos oxígeno y una reacción en cadena. Entonces, básicamente es lo que requerimos. ¿Cuál es el material combustible o inflamable? En este caso, para áreas clasificadas, pues va a ser gases y vapores. Gases y vapores generados en distintas situaciones. Por almacenamiento de hidrocarburos,
podemos tener. Ahora, podríamos tener también, es decir, si estamos pensando en las tres clases de área clasificada, de la clase 1, clase 2, clase 3, pues clase 1 estamos hablando de gases y vapores. Me metí aquí por lo que estamos hablando de material combustible, pero eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Podemos hablar de polvos combustibles también, y podemos hablar de fibras combustibles también. Entonces, ese sería el material combustible inflamable que podríamos tener en un área clasificada. El calor es otro factor necesario. Entonces, el calor se va a presentar y lo vamos a identificar con la temperatura. Por eso vamos a tener las diferentes temperaturas que ya se las voy a explicar. El oxígeno, sabemos que el oxígeno está en un 21% en el aire, la composición del aire tiene 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y 1% de otros gases. Entonces, ese 21% de oxígeno es suficiente para la mayoría de las combustibles. Más bien, al disminuirlo, podríamos en un momento dado no tener la mezcla necesaria para ello. ¿Sí? Podríamos tener una mínima concentración de oxígeno para que se suceda una combustión. Entonces todas las sustancias van a tener una ecuación estequiométrica que nos va a permitir saber cómo sucede esa combustión. El material, cuánto oxígeno consume y los elementos que produce esa combustión. Entonces, acorde con esa ecuación y conociendo el límite de inflamabilidad inferior, podemos saber cuál es la cantidad o la concentración mínima de oxígeno para que se suceda esa combustión en un momento dado. Bien, y la reacción en cadena, entonces la reacción en cadena simplemente es ya la química del fuego que se sucede, los radicales libres, para que esa combustión, ese proceso de inflamabilidad que se ha sucedido, se mantenga. Entonces, la reacción en cadena, entendámosla como aquel proceso que permite que ese incendio se mantenga en el tiempo. Veamos ahora los límites de inflamabilidad. Todas las sustancias inflamables o combustibles tienen un límite inferior y un límite superior de inflamabilidad. ¿Cierto? Entonces, acá en el gráfico simplemente estamos viendo un límite inferior, ¿cierto? De este lado. Y aquí tendríamos un límite superior. Es decir, aquí estamos representando simplemente de 0 a 100, ¿sí? Una mezcla. Entonces, si mi límite inferior es 4% en este caso, 4%, y el límite superior aquí es 44%, es quiere decir que esta sustancia, ¿sí?, va a presentar unos límites de inflamabilidad de 4% a 44%, es decir, en todo este rango, de 4 a 44%, en mezcla con el aire, es inflamable. Es decir, si yo tengo 4% y 96% de aire, es inflamable. Si yo tengo aquí 10% y 90% de aire, la mezcla es inflamable. Tengo aquí 44% y 56% de aire, la mezcla es inflamable. ¿Qué pasa si tengo menos? Pues no es inflamable y la mezcla es pobre. No es inflamable y la mezcla es pobre. ¿Qué pasa en lo contrario? Es decir, si tengo más de 44%, para esta sustancia, que esa sustancia debe ser el H2S, ácido sulfídrico. Entonces, si tengo más, o sea, por ejemplo, 45%, el 55% mezcla con el aire, ya no es pobre porque la mezcla es rica. Es decir, hay muchos vapores de esa sustancia. Estamos hablando, por ejemplo,
del hidrógeno, pues vamos a ir del 4% también, pero vamos a llegar al 75%. Entonces el hidrógeno en todo este rango es inflamable, o sea, es más peligroso. Estamos hablando del acetileno. El acetileno desde el 2% al 98% es inflamable, entonces mucho más peligroso. ¿Sí? La gasolina es del 1.7, más o menos por acá, 1.7, al 7.4. En ese rango, 1.4 a 7.6% es inflamable. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué estamos representando aquí abajo en estos tres? Quise pintar como unos vasos de precipitado. Y tienen gasolina, tienen un poquito de gasolina, ¿cierto? Y estoy presentando tres momentos. Se hace el mismo vaso en tres momentos. Al principio, recién agrego la gasolina, entonces tengo aquí la mayor concentración de vapores de gasolina. Entonces, esa mayor concentración va a estar cerca al líquido, ¿cierto? Y como hay un recipiente, pues se va a ir manteniendo. Ya en la boca del recipiente, esos vapores empiezan a esparcen, ¿cierto? Se difunden. Entonces, tengo una concentración, acá hay otra concentración que es menor a la que tengo dentro del vaso. Y en este momento, pues, esta concentración que es más alta dentro del vaso, una que es menor y una que es aún menor, con una distancia mayor, ¿cierto? Entonces vamos a tener una concentración menor. Es decir, que tenemos ahí tres tipos de concentración. Y simplemente para mostrar que en una de esas fases vamos a tener una mezcla rica, una mezcla pobre y una mezcla adecuada para que se suceda la inflamación. En el video laboratorio del fuego les voy a dejar el link al final, junto con los links de los otros videos de espacios confinados y de equipos eléctricos para ingresar a un espacio confinado. Entonces, ahí en ese video de laboratorio del fuego hago una demostración de cómo la gasolina nos presenta esa concentración rica, esa concentración pobre y esa concentración adecuada. Entonces, con un vaso con gasolina lo que hago es, con un generador de chispa, coloco el generador de chispa acá adentro. O sea, sin tocar el líquido, pero acá en esta zona. Y no hay combustión, no prende, no prende, no prende, no prende. Y a medida que me voy alejando, empecé acá adentro, estoy generando chispas, chispas, chispas. Pero voy saliendo aquí, ahí se prende. Entonces hay una llama. ¿Sí? Entonces ese fue el límite inferior, perdón, el límite superior de inflamabilidad. ¿Sí? Porque acá está más concentrado. Estaríamos, como decir, en el límite superior acá. ¿Sí? Es en el valor correspondiente. ¿No? Luego hago lo contrario. Pongo el generador de chispa aquí alejado, por ejemplo aquí, y me voy acercando. No prende, no prende, no prende, y llega un punto en que prende. Entonces ahí es el límite inferior de inflamabilidad. Eso quiere decir que a esta altura la concentración era de 1.4 y acá quiere decir que más o menos por aquí era el 7.4% para la gasolina. 7.6. 1.4 y 7.6. Bien. Y todas las sustancias tienen un diferente valor para ese límite de inflamabilidad superior e inferior. Vamos ahora el rombo de la NFPA, el NFPA 70, el rombo NFPA. Entonces, ¿qué nos dice ese rombo? Ese rombo nos habla de una parte de salud, ¿cierto?
la parte de inflamabilidad, que es la que nos interesa hoy, una parte de reactividad y una parte de riesgos específicos. Vamos a explicar el rombo todo como tal, sino vamos a irnos directamente a la parte de inflamabilidad. Esa parte de inflamabilidad, ¿qué nos dice? Nos dice que cuando la inflamabilidad está por debajo de 25 grados centígrados, entonces tiene un valor de riesgo de 4. Es lo más grave. Es decir, aquello que inflama a menos de 25 grados centígrados es lo más grave y tiene un valor de 4. Esas sustancias que están entre 25 y 37 grados centígrados, pues allí tenemos un valor de 3 para el grado de riesgo. Y aquellas que están entre 37 y 93%, o sea, este rango, tienen un valor, un grado de riesgo de 2. Las sustancias inflamables o combustibles, pero que inflaman, las combustibles. Sustancias combustibles, ya ahorita van a entender por qué no son inflamables. A partir de aquí de 37,8 ya son combustibles. Ya lo vamos a entender. Entonces, las que la inflaman a una temperatura mayor a 93 grados, ¿sí? Entonces van a tener un riesgo de 1. Y las que no inflaman tienen un valor de 0. Bien. Entonces, eso es el rombo de la NFPA en su parte de inflamabilidad. Vamos ahora a las temperaturas y que identificamos con cada una de ellas. Entonces tenemos la temperatura de inflamación o de destello, la temperatura de ignición, temperatura de autoignición, temperatura superficial. Entonces la temperatura de inflamación o destello, ¿qué es? Es la temperatura a la cual una sustancia inflamable o combustible genera vapores que ante una fuente de ignición podrían generar un incendio o una explosión. Entonces, esa es la temperatura a la cual se generan vapores que podrían inflamar, no que inflamen de una vez. Generan vapores que si se da el tetraedro de fuego, es decir, que si están entre los límites en mezcla con el aire en forma adecuada, ¿sí? Podrían inflamar ante una fuente de ignición. Esa temperatura de inflamación puede ser muy baja, por ejemplo, para la gasolina es menos 42 grados centígrados. A menos 42 grados centígrados ya hay vapores que podrían inflamarse si se da la temperatura de ignición. Entonces, ahí ya lo estamos diciendo, temperatura de ignición, lo podemos medir o entrever. La temperatura de ignición pues, va a ser esa otra temperatura a la cual esos vapores que se han formado porque estaban a una temperatura de inflamación o flash point, se inflaman y esa inflamación ya se mantiene. ¿Sí? La temperatura de inflamación en flash point, ¿qué es? Es un valor o una temperatura a la cual se hace un fogonazo ante una fuente de ignición. Eso lo que hacen es, se habla de copa abierta, copa cerrada, y lo que se hace es mezclar la sustancia que tenemos allí, digamos que fuera ACPM. ACPM empieza a generar vapores inflamables, pero la ignición se hace, tenemos igual un generador de chispa o una llama abierta y más o menos a 42 grados centígrados sucede la ignición. Entonces, hay varía dependiendo de la calidad, etcétera, pero más o menos 42 grados centígrados sucede la ignición. Y pues se mantiene mientras esté el líquido y mientras esté la mezcla en una proporción dentro de los límites de inflamabilidad que son. La temperatura de autoignición es aquella temperatura a la cual espontáneamente una sustancia inflamable o combustible entra en combustión cuando alcanza esa temperatura. Por ejemplo, en alta cocina se ve muchas veces que están flameando
y se prende el recipiente, en un aceite, lo que fuera, porque llegó a su punto de autoignición. Y la temperatura superficial, la temperatura que puede tener un cuerpo, un elemento. En general, esta temperatura superficial la asociamos a los equipos eléctricos que van a entrar a un área clasificada. Entonces, acorde con el equipo, hay una clasificación de esa temperatura. Hay unos códigos de T1 a T5, ¿cierto? Donde T1 habla de 450 grados centígrados, T6 de 85 grados centígrados, T4 de 135 grados centígrados. Ahorita vamos a ver la tabla completa. Entonces, quiere decir que ese equipo, que dice por ejemplo T4, quiere decir que ese equipo se garantiza que ninguno de sus elementos en ningún momento va a generar más de 135 grados centígrados. Entonces es muy importante ya cuando vamos a ver o evaluar los equipos si pueden o no entrar a una determinada área clasificada. Estos dos términos son muy importantes. O sea, cuando hablamos de áreas clasificadas tenemos que entender todo el contexto, ¿sí? No es simplemente que clasifiquemos el área de acuerdo a unos parámetros que hay y que los equipos que tienen que ingresar tienen que ser a prueba de explosión o que tengan seguridad intrínseca, en fin, alguna modalidad de seguridad para área clasificada. Es importante entender todo para que de esa misma manera podemos aportar dentro del trabajo. Yo puedo tener un equipo con seguridad intrínseca y estar en un valor T5, por ejemplo, donde estoy T5 300 grados centígrados, y yo tengo una sustancia que a 220 grados centígrados entra en combustión. Entonces no me sirve porque tiene un T inadecuado. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender todo. Entonces, a ver, la energía mínima de ignición y la corriente mínima de ignición. ¿Qué son esos dos conceptos? Los dos conceptos van también más hacia los equipos que van a ingresar, equipos eléctricos. Pero la energía mínima de ignición es la energía que puede generar en un momento dado la descarga de una chispa capacitiva, ¿sí?, que es capaz de inflamar una mezcla inflamable en su rango más favorable de inflamabilidad. ¿Sí? Recuerda que vimos los límites de inflamabilidad, cuando un punto a un punto depende de la sustancia, pero en todo ese rango donde es inflamable, hay también un punto donde es más favorablemente inflamable. Entonces, bajo ese concepto es la energía mínima de ignición. La corriente mínima de ignición, entonces también esta ya es una relación entre quienes, ya les digo. Entonces, va a ser la descarga de una chispa, en este caso inductiva, capaz de inflamar una mezcla inflamable en su fase más fácilmente inflamable en un momento dado de una sustancia. ¿Con relación a quién? O sea, ese valor sobre la descarga también de una chispa inductiva que es capaz de generar o de inflamar una mezcla inflamable en su punto más favorable, pero ya del metano, es decir, ya de algo conocido, el metano. Entonces va a ser cualquier sustancia sobre el metano. Y eso nos va a dar un valor adimensional, obviamente, que estamos dividiendo los mismos conceptos. Bien. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando se fabrican los equipos, todo esto hay que tenerlo en cuenta y hay que controlarlo. La densidad. Pues la densidad está definida como la masa sobre el volumen. ¿Qué tenemos que hablar de una densidad relativa? Y hablamos con una densidad relativa con relación a quién? Al aire. La densidad del aire es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Entonces, la densidad de los otros elementos la podemos relacionar con el peso. ¿Sí? ¿Cuál es el peso del
del aire. Pues así en esa composición que les dije, 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno, 1% de otros gases, pues aproximadamente, porque eso varía un poquito, aproximadamente es 28.84 gramos mol. Eso pesa el aire. Entonces, todo aquello que pese más de 28.84 va a tender a bajar, va a tender a ocupar las partes de abajo de un sitio, el suelo de un sitio. Vamos a tratar de irse al piso. Pero al irse al piso, y si yo tengo un cárcamo, por ejemplo, pues se puede depositar en el cárcamo, se puede acumular en esas partes bajas. ¿Sí? Entonces todo eso tenemos que tenerlo en cuenta al momento de clasificar un área. Tenemos que observar muy bien ese lugar, todos los elementos que hay, dónde podría almacenarse en un momento dado una sustancia inflamable o combustible. Si se acerca al peso de 28.84 la sustancia inflamable o combustible de la que estemos hablando, va a tender a permanecer ahí donde sale, va a tender a estar ahí, como el aire. ¿Sí? Y si su peso es menor, entonces va a tender a subir, ¿cierto? Si el peso es mayor, quiere decir que la densidad también es mayor. Si el peso es menor, quiere decir que la densidad es menor. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un peso de 1 gramo mol, ¿cierto? Entonces tiende a subir. Nosotros, si vamos, por ejemplo, tiende a subir y se dispersa fácilmente. Pero si estamos, por ejemplo, en un banco de baterías, digamos que estamos en un banco donde cargan baterías con baterías de ácido sulfúrico, entonces van a producir hidrógeno, van a producir sulfato, lo que quedan los bornes que vemos a veces. Entonces, ese hidrógeno que sube se dispersa hasta un punto. Pues si estamos confinados, es decir, hay un techo, estamos en una sala de baterías, entonces se va a acumular y tenemos que ver dónde se puede acumular. Ahí nos va a definir dónde podemos tener peligros. Igual cuando hacemos los sistemas de ventilación, ¿dónde se puede acumular? Se puede acumular y el sistema de ventilación sí me está extrayendo eso de ese recovequito que hay. Todo lo tenemos que observar con mucho cuidado. Entonces, esa es la densidad. ¿Sí? Y vamos a hablar siempre de densidad relativa con relación al aire. Ahora, hay que tener en cuenta también otras cosas. Hay densidades, es decir, sustancias que se llevan, que son gaseosas y se llevan al estado líquido, bajándoles la temperatura considerablemente y aumentando la presión considerablemente. Estas sustancias cuando salen, cuando quedan liberadas, se gasifican, ¿sí? Pero cuando han estado muy frías, así tengan una densidad menor a la del aire, se van a comportar como si fueran más densas durante un tiempo, mientras absorben calor y ya se hacen más volátiles. Por ejemplo, las sustancias criogénicas, es cuando se derraman, duran un tiempo, que son más densas. Si se caen muy poquito, se va a evaporar rápidamente. Si caen grandes cantidades, se va a demorar un tiempo considerable en que empiecen a evaporarse. Entonces, son conceptos que hay que tener muy claros. Bien, la temperatura superficial es la que relacionamos con los equipos eléctricos que van a entrar a un área clasificada. Entonces, miremos el cuadro que tenemos ahí. Entonces, ese cuadro que tenemos ahí, ¿qué nos está mostrando? Las temperaturas de T1 a T6, ¿cierto? Los códigos de T1 a T6 y las respectivas temperaturas para esos códigos. Y la norma que hay. Entonces miremos, todos los que están en negrilla son T1, T2, T3, T4, T5 y T6. Y corresponden a la norma IS y a la norma NEC 505. Bien. Y hay una parte que nos va a diferenciar, por ejemplo, la T2. Está T2 y por eso tenemos T2A, B, C y D. Las tenemos acá, ¿cierto?
la T3 y tenemos T3A, B, C y la T4 que tenemos también un T4A. ¿Esas por qué? Porque está la norma NEC 500. Bien. ¿Eso para qué sirve? ¿Qué es mejor o peor? No, simplemente nos sirve para lo siguiente. Supongamos que yo tengo una sustancia cuyo punto de ignición está en 260 grados. Pues punto de ignición 260 grados. Aquí. El equipo que me llega dice que es T2. Pues este 2 puede generar 300 grados centígrados. Entonces no me sirve porque es una temperatura superior al punto de ignición. Entonces esa sustancia podría entrar en ignición y podríamos tener un incendio o una explosión. ¿Sí? Entonces yo tengo que exigir mínimo un T3. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa? Si yo tengo esta diferenciación, entonces también me serviría, no puedo escoger el mismo, ¿no? Porque sería un riesgo. Entonces voy por debajo. El T2C, que llega máximo a 200, el T2D, ¿cierto? O sea, del T2C hacia abajo, porque era mi círculo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiere decir ST. ST tenemos que identificarlo muy bien. Les voy a mostrar en el video de equipos eléctricos que ingresan a un área clasificada. Les voy a dejar el link, ahí explicamos muy bien toda esta parte de interpretación de las etiquetas que tienen los equipos que están diseñados para entrar a un área clasificada. Bien, vamos a hablar ahora de líquidos combustibles e inflamables, ¿cierto? Líquidos combustibles e inflamables. Entonces, están relacionados con qué? Con una temperatura a la cual se generan vapores. Si se generan vapores que pueden ser inflamables, nos estamos refiriendo a la temperatura de inflamabilidad, que es el flash point, cuando se genera el fogonazo, ¿cierto? Entonces, ahí es muy simple. Simplemente estamos hablando de 37.8 grados centígrados, digamos como el límite. Por debajo de allí, es decir, las sustancias que generan gases inflamables por debajo de 37.8 grados centígrados son líquidos inflamables. Y los que generan por encima de 37.8 grados centígrados o 100 grados Fahrenheit, que es lo mismo, son combustibles. Pues los que tienen temperaturas de inflamación por estos lares son combustibles. Los que tienen temperaturas de inflamación por estos lares son inflamables. Bien, hablemos aquí también de los líquidos inflamables clase 1. Esos límites, esos líquidos inflamables clase 1 tienen tres divisiones, clase A, clase B y clase C. Y están relacionadas con ¿qué? Con su temperatura y con su punto de ebullición. Pues acá nos van a definir, nos van a decir clase 1A, estamos por debajo de 22.8 grados centígrados. ¿Sí? Por debajo de 22.8 grados centígrados, estamos hablando de líquidos inflamables, clase 1A. Y con punto de ebullición por debajo de 37.8 grados centígrados. Entonces, clase 1. Punto de inflamación por debajo de 22.8 grados centígrados. Y punto de ebullición por debajo de 37.8 grados centígrados. Hablemos ahora de clase 1B. Entonces, clase 1B es aquel que nos presenta una temperatura de inflamación entre 22.8 y 37.8 grados centígrados y
un punto de ebullición por encima de 37.8 grados centígrados. Eso lo tenemos acá, en este rango, y aquí pues en un rango superior a 37.8 para el punto de ebullición. Y el clase 1C, desde ahí simplemente nos dice que es aquellas sustancias que tienen un punto de inflamabilidad entre 22.8 y 37.8 grados centígrados. Ahora hablemos de líquidos combustibles. Pues dentro de los líquidos combustibles podemos hablar de la clase 2, la clase 2A y la clase 2B. Y simplemente lo vamos a relacionar también con unas temperaturas de inflamación. De la clase 2 son aquellas sustancias que están entre 37.8 grados centígrados y 80 grados centígrados. Estamos hablando de combustibles. Siempre que hablemos de combustibles por encima de 37.8 grados centígrados. Siempre que hablemos de inflamables por debajo de 37.8 grados centígrados. Bien, clase 2, ¿no? Entonces estamos entre 80 y 93.4, este rango. 80 y 93.4 grados centígrados. Y la clase 2B, entonces estamos por encima de 93.4 grados centígrados. Todo esto nos sirve, esta clasificación de líquidos que les estoy diciendo en este momento, es muy útil. Y lo vamos a ver más en el video de equipos eléctricos, ingresan en un área clasificada. Vamos a ver la utilidad, vamos a ver qué pasa con esa clasificación. Algunas sustancias en un momento dado no hay que clasificarlas si pertenecen a uno u otro grupo. Bien. Ahora que vamos a hablar de material combustible, clase división, y material combustible, clase zona. Fíjense que hemos hablado de líquidos inflamables, de líquidos combustibles, ahora vamos a hablar de material combustible, clase división, y vamos a hablar de material combustible, clase zona. Y este material combustible simplemente es que en forma genérica se habla de líquidos y gases que pueden generar vapores, ¿sí? En un momento dado, que tienen propiedades de inflamabilidad. Bien, entonces aquí hablamos de estos grupos característicos, ¿sí? A, B, C y D. Son grupos característicos, ¿sí? Y esos grupos característicos tienen una sustancia representativa, ¿sí? Ahora, dentro de esos grupos podríamos ubicar allí otras sustancias que tienen un comportamiento similar. Entonces, el grupo A es el grupo del acetileno, el grupo B del hidrógeno, el grupo C del etileno, el grupo D del propano. Bien, ahorita más adelante vamos a ver otras sustancias que pertenecen a esos grupos. Pero miremos lo que ocurre aquí. Aquí hablamos de la concentración, de la corriente mínima de ignición, y aquí aparece el MEX. El MEX no lo habíamos nombrado hasta el momento, pero viene de las siglas en inglés, Maximum Experimental Safety Valve, que en español lo traduciríamos como la máxima abertura experimental segura. Máxima abertura experimental segura. Eso se refiere a láminas que tienen que tener un distanciamiento máximo, un distanciamiento máximo, ¿sí? Una abertura, un distanciamiento máximo para garantizar que esa sustancia inflamable combustible no va a pasar a la otra cámara, ¿sí? Entonces miremos acá. Acá tenemos B, el hidrógeno. Entonces, recordemos la corriente mínima de ignición.
Recuerde que era la relación de la sustancia que fuera, esa descarga eh, eléctrica inductiva y esa descarga con relación a la misma descarga eléctrica inductiva del metano, perdón, eléctrica inductiva capaz de inflamar una mezcla en su fase más favorable del metano con aire. ¿Sí? Y decíamos que era dimensional. Entonces, para el hidrógeno acá tenemos menor a 0,40. Le va a dar el etileno entre 0,40 y 0,80 y el propano mayor a 0,80. El MEDES, que les acabo de decir, o sea, la máxima abertura experimental posible, máxima abertura segura, perdón, la máxima abertura experimental segura, posible, segura. Entonces, menor a 0,45 milímetros, ¿cierto? Para el C, el grupo C, del etileno, 0,45 a 0,75 milímetros. Y el D, mayor a 0,75 milímetros. Bien, ahora veamos material combustible clase 1 zona. Entonces acá tenemos el grupo 2A, 2B y 2C. 2A, 2B y 2C. Acá vamos a encontrar algo muy particular y es que está relacionado con los grupos A, B, C y D. Pues fíjense que el 2C corresponde al grupo A y B, acetileno y hidrógeno. El grupo 2B es el del etileno, la correspondería, acá era A y B, acá es al C. Acá tenemos A, B, C. Al del etileno, acetaldehído. El grupo 2A, entonces sería al grupo del propano, ¿cierto? De 2A sería el grupo D, ¿cierto? Bien, en el cuadro anterior. ¿Tiene alguna duda? Pues se devuelven y miran. Del propano, acá lo tenemos, propano. Pero también ahí está la gasolina, el metano, el etanol, el amoníaco, la acetona, entre otros. Y nos determina también una corriente mínima de ignición. Esa relación para el grupo 2A mayor a 0,80. Para el grupo 2B entre 0,45 y 0,80. Para el grupo 2C menor a 0,45. ¿Sí? Y el MES, entonces para el grupo 2A, que equivale al D, mayor a 90 milímetros. Para el 2B, entre 0,5 y 0,90 milímetros. Para el 2C, menor a 0,50 milímetros. Clasificación de áreas. Ya la clasificación de áreas, ¿cómo se hace aquí? Entonces se tiene en cuenta la clase, la división y la zona. Pero entonces ya vimos la NFPA que nos utiliza acá. Nos habla de clase 1, división 1 o división 2. Puede tener clase 1, división 1, clase 1, división 2. Clase 1, zona 0, clase 1, zona 1, clase 1, zona 2. Bien. La clase 1, hablemos de la clase. Entonces hay clase 1, 2 y 3. Ahí las tenemos, clase 1, 2 y 3. La clase 1 son gases y vapores. La clase 2, polvos. La clase 3, fibras, combustibles. ¿Sí? Bien. Ahora ya miremos lo que les decía la clase. Clase 1, división 1. ¿Sí? Entonces, en clase 1, división 1, ¿qué tenemos? Un lugar donde hay gases y vapores inflamables en condiciones normales de operación. Hay gases y vapores en condiciones normales. Veamos un ejemplo. Hay gases y vapores inflamables por operaciones de reparación, mantenimiento o fuga. Daños o funcionamiento defectuoso del equipo o proceso que puede ocasionar concentraciones de gases y vapores inflamables y se pueden presentar simultáneamente fallas
eléctricas del equipo. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Clase 1, división 1. Pues vamos a un ejemplo, líquidos inflamables abiertos. Por ejemplo, en talleres donde se tienen líquidos inflamables y están limpiando partes y tienen allí los líquidos abiertos. Pues ahí tenemos en condiciones de operación normal, ¿cierto? Los puntos de venteo de los tanques, por ejemplo. Pues allí tenemos clase 1, división 1. ¿Sí? Mantenimiento general que genere vapores inflamables. Entonces, estamos hablando de una clase 1, división 1. ¿Sí? Entonces, es importante entender eso. Simplemente donde vamos a tener gases y vapores inflamables en condiciones normales. Clase 1, división 2. Entonces, ¿ahí qué pasa? Ahí vamos a tener lo mismo, gases y vapores inflamables, pero están confinados. ¿Sí? Están confinados. Entonces, por ejemplo, la parte de ese gas está, tengo un tanque, el tanque tiene hasta un punto hay líquido, y la otra parte hay gas. ¿Sí? Volvámonos un segundo y acuérdense de los límites de inflamabilidad. Cuando les expliqué los límites superior e inferior de inflamabilidad, ahí les mostré un vasito de precipitados que tenía gasolina en un punto y el resto que era vapores. Entonces eso lo dejamos cerrado con un tanque cerrado. Entonces ahí va a permanecer ese vapor del gas, del líquido inflamable, va a permanecer ahí, en condiciones normales, ¿cierto? Entonces está allí, pero está confinado. Podemos tener posiblemente un venteo, le salen vapores en alguna cantidad, pero esos que salen allí en alguna cantidad permanente, pues ya vimos que era clase 1, división 1, por ejemplo. Bien. Entonces estos que están confinados, digamos que sería clase 1, división 2. También un lugar donde esas concentraciones de gases y vapores se controlan mediante una presión positiva. ¿Cierto? Pues, ¿qué pasa? Yo estoy aquí en un área. Esta es un área. ¿Cierto? Estoy aquí en esta área. Y está contigua a otra área. Tengo dos áreas. Y tienen alguna unión. Esta área es clase 1, división 1. Y está unida con esta. Entonces esta se podría convertir, podríamos tener una única área clase 1, división 1. Más grande. ¿Sí? Pero acá no se produce lo que se produce acá. Lo que producimos de este lado, que lo vuelve clase 1, división 1, no se produce acá. Entonces acá simplemente tenemos que controlar. Entonces si controlamos con presión positiva, ¿qué quiere decir? Que hay una inyección de aire aquí tal que no permite que pase ese vapor de un área a la otra. ¿Sí? Entonces simplemente tenemos presurizada esta área y el aire tiende a salir por todas partes. Si hay rejillitas y hay aberturitas, por ahí sale el aire, no entra, sale. Entonces, ese aire contaminado de una clase 1, división 1, no va a entrar a esta zona. Pero como ese control es con esa presión positiva, esta zona hay que considerarla de riesgo, es clase 1, división 2. Hay que considerarla de riesgo, ¿por qué? Porque si el sistema de presión positiva falla, vamos a tener aquí un problema. Bien. Entonces, y también el otro parámetro que dice acá, pues yo no les leo todo como dice ahí, pero ustedes lo pueden leer después con calma. Y les explico, es como la idea. Entonces, también es un lugar adyacente a la clase 1, que prácticamente lo dijimos, un lugar adyacente a la clase 1, división 1. Esa es una clase 1, división 2. La clase 1, división 2, es un lugar adyacente a una clase 1, división
1. Bien. Entonces eso sería clase división. Ahora pasemos a clase zona. Entonces clase 1, zona 0. Las concentraciones de inflamables, de gases o vapores están presentes continuamente. ¿Sí? Todo el tiempo vamos a tener esas concentraciones. Y están presentes, pues dice, por largos periodos, es decir, o es permanente o es decir, el momento en que no estuviera sería muy corto, ¿sí? Muy frecuente. Es la clase zona 0. Entonces, ejemplos dentro del tanque. En el espacio que hay entre el techo flotante de un tanque y el techo del tanque, ¿sí? Hay tanques de crudo, de almacenamiento de hidrocarburos, que para evitar ese riesgo es que se forme tanto vapor. ¿Sí? En la medida que el tanque se va consumiendo el líquido, todo el resto es vapor, ¿cierto? Entonces lo que hacen es colocar una tapa flotante para que no haya vapor, ¿sí? No obstante, esa tapa flotante, parte de los vapores sí pasan y van a quedar entre la tapa flotante y el techo, pero pues no es la cantidad que estarían en todo el tanque en la medida que se va desocupando, ¿sí? Entonces hay un techo flotante, ¿sí? Que va flotando en el líquido. Entonces el líquido se consume, el techo baja con el líquido. No como antes que si el techo si el líquido se consumía, pues si no hay techo flotante pasa esto y queda un área aquí para gases y vapores. Para vapores, perdón, para vapores. ¿Sí? Entonces, entre el techo flotante y el techo del tanque propiamente dicho, hay un espacio y allí se pueden acumular, ¿sí? Un recipiente abierto. Entonces va a ser una clase 1, zona 0. Tenemos ahora clase 1, zona 1. Entonces tenemos concentración de inflamables de gases o vapores que es probable que existan en condiciones normales. Digamos que aquí no es tan permanente como en la zona 0, sino se presenta en diferentes fases, en diferentes momentos, ¿sí? Esos momentos pues pueden ser por reparación que se hace, por mantenimiento, por fugas, equipo de transporte que puede sufrir un accidente, y se podrían liberar gases y vapores o gases o vapores, ¿sí? Bien. Estar adyacentes también a una clase 1, zona 0. Siempre el estar adyacente a una zona y clase una clase y zona o clase y división, ¿sí? De mayor peligro, nos va a llevar a una clase división, a una clase zona de menor peligro, del inmediatamente menor peligro. Bien, ahora tenemos clase 1, zona 2, ¿cierto? Entonces acá son concentraciones de gases y vapores que no se esperan, que no es probable que ocurrirían por un accidente, pero no es probable, no es algo que se espera, ¿sí? Entonces aquí está, por ejemplo, la parte de la prevención por presión positiva, ¿sí? Tenemos líquidos y con una presión positiva lo estamos controlando. Entonces tenemos una zona 2. Líquidos y vapores se previenen mediante la ventilación mecánica. Bueno, fue lo que acabé de decir, presión positiva, ¿sí? Y estar adyacentes a una clase 1, zona 1, ¿sí? Es el inmediatamente superior en peligro, ¿sí? Bien, esta sería esa parte. Ahora miremos la clasificación de tratamientos peligrosos. Entonces, hay una codificación que se hace
Digamos que el método la trae o la podemos hacer. Es decir, es definir con qué vamos a definir que el área no es clasificada, con qué vamos a definir que es zona 1, zona 0, zona 1, zona 2. ¿Cómo vamos a definir eso? Pues simplemente podemos decir una zona 2, la vamos con un rayado de ese tipo, una zona 1 con esta cuadrícula, una zona 0 con una cuadrícula más pequeña o un color completo, ¿cierto? Entonces vamos a hacer de esa manera. Lo mismo, clase 1 división 1, clase 1 división 2. Y ya el área clasificada se va a hacer un esquema con con esos elementos que colocamos, con esos elementos de identificación. Bien, en el área clasificada, para ya determinar la extensión de la zona, tenemos que mirar varias cosas. La extensión de la zona se puede hacer matemáticamente, como vimos en ISE 679-10-1, matemáticamente. Se puede hacer como con diagramas. Acá vamos a utilizar unos diagramas que hay, que están ya elaborados, que nosotros simplemente buscamos ver cuál es nuestra situación y cuál de esos diagramas se acopla a nuestra situación para tomarlo. ¿Sí? Y debemos hacerle modificaciones si es necesario, ajustes si es necesario, acorde con el comportamiento de esa sustancia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mirar el material combustible, ¿cierto? ¿Cuál es el material combustible que tenemos? Por eso, de ahí la clasificación. Entonces, tenemos clasificado. Entonces, ¿qué líquido inflamable es? ¿Cierto? Estamos hablando de un 2, si estamos hablando de un 3A, de un 3B, ¿de cuál estamos hablando? ¿Sí? La densidad, ¿sí? Ya vimos que la densidad nos permite decir si esa sustancia inflamable va a estar abajo, va a estar hacia la mitad o va a subir. ¿Dónde se va a poder esa sustancia acumular en un momento dado? Proceso o presión de almacenamiento, ¿cierto? La presión es importante, ¿por qué? Porque entre más presión, la fuga va a proyectarse más, ¿sí? Y la velocidad de salida va a ser mayor. La cantidad, ¿sí? Vamos a ver que para eso tenemos que establecer ahorita si la cantidad es alta, media o baja, si la presión también si es alta, media o baja. Bien. La ventilación, ¿sí? Entonces, si la ventilación es buena, ya vimos los casos de ventilación mecánica de presión positiva. Pues, si estamos adyacentes a una clase, división, a una clase zona dada, para hacer la presión positiva, nos reducimos en un nivel, ¿cierto? Aquí ya tenemos las tablas a las que les hago referencia. Entonces, esta tabla, por ejemplo, aquí acabamos de tener la sustancia, aquí vamos, es el encabezado, y ya este encabezado que de pronto no creo que se alcance a ver, ya lo vamos a ver en la siguiente imagen. ¿Sí? Pero entonces tenemos aquí un encabezado donde nos habla de la sustancia, del número CAS, de la clase, del tipo, ¿sí? Del punto de inflamabilidad, de los límites de inflamabilidad, de la densidad, de la presión de vapor. ¿Sí? Vamos a hablar de la energía mínima de ignición, de la corriente mínima de ignición, del MES. Veámoslo acá en detalle. Pues este encabezado, que es el mismo de la anterior, lo tenemos acá. Es que la sustancia química nos va a decir qué es acetileno, es hidrógeno, es propanol, es metanol. ¿Sí? Nos va a decir qué es. El número CAS es un número de identificación. Hay diversos números de identificación, ¿cierto? En este caso, el número CAS. Identifica la sustancia. Tú buscas la sustancia, el número CAS, que es el número tal, que dice corresponde a tal sustancia. Aquí vamos a ver la clase 1, división grupo,
los grupos que ya vimos, A, B, C y D. Hablamos del A del acetileno, B del hidrógeno, el C del etileno, el D del propano, ¿cierto? Acá el tipo ¿a qué se refiere? Se refiere a que diferenciemos si es un gas, si es un líquido, y A, y B, y C, es un líquido inflamable, si es un líquido combustible, ¿cierto? 2, 3A, 3B, ¿cierto? Bien. Límites de inflamabilidad. El límite inferior, límite superior de inflamabilidad. Son los datos que nos está dando esta tabla de las diferentes sustancias inflamables y combustibles. La densidad, la presión de vapor, la clase 1, grupo zona. Acá estábamos en grupo, división grupo, la grupo zona. Pues estamos hablando de 2A, 2B, 2C. ¿Cierto? Estos 2A, 2B, 2C se asemejan a estos grupos. El grupo 2C es A y B. Grupo 2C. O sea, 2C es hidrógeno y acetileno. Acetileno y hidrógeno. ¿Sí? El 2B es el C, el 2A es el D. Solamente que cambian las nomenclaturas. Ya tenemos la energía mínima de ignición, la corriente mínima de ignición y el MES, que es la máxima abertura experimental segura. ¿Sí? Maximum experimental safe gap. Yes. Bien. Entonces, cuando estamos hablando de áreas clasificadas, pues vamos a ir a unos diagramas que les he comentado varias veces, pero no se los he mostrado porque está más adelante. Pero cuando se trata de almacenamientos o de procesos donde tenemos grandes cantidades de inflamables o combustibles, es conveniente buscar la base de recomendaciones de las normas API, RP500, API, RP505. ¿Por qué? Porque estas son de los procesos petroleros, ¿sí? Y se conocen como la norma ANSI-API RP500, ANSI-API RP505, ¿sí? Entonces, es conveniente eso. ¿Por qué? Porque las empresas petroleras manejan grandes volúmenes de hidrocarburos y con base en eso, con base en la experiencia, han determinado esas recomendaciones. Pues por eso es conveniente acudir a ellas. Es decir, vamos a tener los puntos extremos de mayor peligrosidad y que se controlan adecuadamente. Entonces, API-RP 500, prácticas recomendadas para la clasificación de áreas para instalaciones eléctricas en planta. ¿Sí? Plantas petroleras clasificadas como clase 1, división 1 y división 2. ¿Sí? Y la API RP 505, esa es lo mismo, pero para clase 1, zona 0, zona 1 y zona 2. ¿Cierto? Recuerde que estamos haciendo la clasificación. Clase, división, clase, zona. ¿Sí? Estemos claros. Entonces acá nos están dando una norma, la RP 500, está hablando de clase 1, división 1, división 2. La RP 505 está hablando de clase 1, zona 0, zona 1 y zona 2. Bien, miremos ya en las áreas clasificadas y los pasos para esa clasificación. Entonces, el paso 1, ¿cuál es? Entonces, determinar cuándo un área debe ser clasificada. Pues un área debe ser clasificada si un material combustible o inflamable es procesado, manipulado o almacenado. Bajo ese criterio debemos clasificarla. El paso 2, la recopilación de la información. Entonces aquí, ¿qué requerimos? Planos actualizados. Generalmente podemos encontrar planos, pero no siempre están adecuadamente actualizados. ¿Sí? Tenemos que completarlos,
que tenga todos los equipos, que estén todos los tanques, que estén todos los equipos de extinción, que estén todas las fuentes eléctricas, es decir, que tengamos toda la información lo más completa posible en esos planos. Casos en los que se pueden presentar fugas. Entonces tenemos que mirar qué equipos tenemos, dónde se pueden presentar fugas en un momento dado, ¿cierto? Pues vamos a determinar eso. Por ejemplo, si nosotros tenemos una tubería, esa tubería tiene bridas, en esas bridas es posible una fuga, por daño en los empaques, por daño en la brida misma. Entonces, son puntos. Si yo tengo una tubería y no tiene bridas, sino que está soldada, cuando está soldada se considera que no es un punto de fuga. Casos en los que se pueden presentar mezclas inflamables. Tenemos que ver cuando hay una fuga, cuando se toma una muestra, en fin, en qué momentos hay mezclas inflamables. Cuando se hacen trasvases, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Un flujo de diagrama. Entonces, también tener el flujo de todo el proceso exacto como es, para no perder ningún punto, ningún detalle. Tenemos que mirar los puntos que se ven simplemente, pero hay otros puntos que no se ven. Entonces, ¿esto cómo es? Esto pasa por aquí, no, y ahora pasa por acá, y acá hay un cárcamo, y por ese cárcamo también, y ahí van unos desechos. Por eso tenemos que mirarlo, porque son puntos posibles de áreas clasificadas. Propiedades combustibles del material. ¿Sí? Entonces tenemos que mirar los límites de inflamabilidad, los puntos de ignición, las temperaturas de ignición, de inflamación, todo lo que ya hemos visto. Balance de materiales. ¿Sí? El balance de materiales es, digamos, entró una sustancia combustible, la unimos con una sustancia inflamable, hacen una reacción con otros elementos, generamos al final un producto. De esta material inflamable se consumió tanto, el otro pasó a ser un desecho, de este se consumió tanto, ¿sí? Depende de la cantidad que estamos agregando, de golpe cuando no agregamos las cantidades adecuadas, entonces sobra más de un compuesto, se está malgastando una sustancia. El balance de materiales busca eso, equilibrar muy bien los consumos de cada cosa. Paso 3, que es seleccionar el diagrama de clasificación adecuado. Pues ya vamos a seleccionar un diagrama de clasificación. Los diagramas, ahora sí, que les he venido nombrando a menudo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Entonces tenemos aquí, vamos a hablar del tamaño, de la presión y del flujo, del caudal. ¿En qué unidades? Entonces el tamaño en galones, la presión en PSI y el flujo en galones por minuto. Y vamos a hablar qué es bajo, medio, alto, o pequeño, moderado y grande. ¿Sí? Lo mismo. Sí, entonces pequeño. Si tengo menos de 5.000 galones. Pequeño, si la presión es menor a 100 psi. Pequeño, si el caudal es menor a 100 galones por minuto. Moderado. Entonces, si el tamaño, si estoy entre 5.000 y 25.000 galones. Moderada la presión si estoy entre 100 y 500 psi. Y moderado el caudal si estoy entre 100 y 500 galones por minuto. ¿Sí? Y vamos a considerar que es grande si el tamaño es mayor a 25.000 galones. ¿Sí? Si la presión es mayor a 25.000 galones, mayor a 500 psi, ¿sí? Y mayor a 500 galones por minuto. ¿Sí? Entonces aquí el pequeño, menor a estas cantidades, el moderado entre estas cantidades y el grande, menor a estas cantidades.
¿Qué tenemos entonces acá? Acá nos aparece el número del diagrama. ¿Sí? O sea, aquí. Ya tengo el encabezado, está aquí. ¿Sí? Y entonces, aquí me da una codificación para el diagrama, si es de división. Recuerden que estamos clasificando clase 1 división, 1 o 2, y clase 1 zona 0, 1 o 2. ¿Cierto? Y me va a dar aquí simplemente la ubicación, es decir, a qué diagrama corresponde, al diagrama 5.9.1a, al diagrama, bueno, lo que sea. Y tenemos aquí unos datos. Y esos datos pues, nos llevan al diagrama. Tenemos acá. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son, digamos, esos datos? Pues me va a preguntar si es criogénico, me va a preguntar cómo es la ventilación, me va a preguntar la densidad, ¿sí? Vamos a hablar del tamaño, vamos a hablar del caudal, ¿sí? Entonces, todos esos datos. Y me lleva a un diagrama de este estilo. Entonces, hay varios, no sé decirles el número exacto de los diagramas que hay, pero hay muchos diagramas. Esta es una fuente de fuga ubicada en un interior a nivel del suelo. Se proporciona una ventilación adecuada. Pues aquí, como la ventilación es adecuada, esta es, digamos, la clasificación de esta área. Y acá aparecen pues, las distancias, en fin. Y acá estamos hablando que tiene un tamaño entre pequeño y moderado, una presión entre pequeña y moderada, y un caudal entre pequeño y moderado. Ya tendríamos división 1, la división 1, y aparece, perdón, división 2, esta, y división 1, esta. O sea, este medio círculo acá abajo es la división 1, la que aquí es permanentemente, ¿sí? En condiciones normales. Y tenemos esta división 2 y nos da así. Ahora, quise mostrarles un diagrama donde la ventilación no es adecuada. Aquí la ventilación es adecuada, por eso queda así. Y toda esta zona no es clasificada. ¿Sí? Todo este resto de la zona no es clasificado. Ahora, cuando la ventilación es mala en una situación muy similar a la anterior, pues fíjense que ya esta zona que no estaba clasificada se nos vuelve división 2. Y esta que era división 1 se nos vuelve eh, división 1. Esta que era 2. Y la que era 1 pues sigue siendo 1. ¿Sí? Simplemente para describir ese detalle. O sea, con una mala ventilación se nos extiende la zona. ¿Sí? Una buena ventilación se nos reduce la zona. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ir a ese cuadro, mirar nuestra sustancia, mirar en qué cantidad está, etc. Y eso nos lleva como una matriz, nos lleva a un diagrama. Tenemos que hacer un diagrama por cada sustancia, por cada situación que se presenta. El paso 4, que es determinar la extensión del área. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ubicar todas las fuentes potenciales posibles, ¿cierto? Por cada fuente tenemos que determinar un diagrama, ¿sí? Y determinar esa extensión mínima. Hablamos siempre de la extensión mínima, máxima no, porque entonces no tiene sentido ser exagerados y decir, no, pues todo es clase 1, división 1, todo es clase 1, zona 0, ¿no? Tenemos que hacer lo mínimo, o sea, por eso tenemos que ser cautelosos, ¿sí? Bien. El marcado de los materiales entonces viene en diferentes formas. Esta, por ejemplo, aquí es una etiqueta. Entonces nos dice que es clase 1, es decir, que es para gases y vapores. Nos dice que grupo A, B, C y D, para todos los grupos, desde el acetileno. Y T4, o sea, me está diciendo que es para 135 grados centígrados. Si tenemos algo que se calienta, que presenta punto de ignición por debajo de 135, pues no nos serviría este equipo. ¿Bien? Y acá tenemos otro marcado
¿sí? Acá nos está diciendo que es para una atmósfera explosiva, nos aparece aquí una envoltura, aparece una D, que es antiflagrante, podría aparecer una M, que es un envolvente, podría aparecer una P, que es presurizado. En fin, todo eso lo vamos a explicar en el video de equipos eléctricos que entran a un área clasificada, que les dejo el link acá. IA se refiere a una seguridad intrínseca. Le estoy adelantando eso, lo vamos a explicar en el otro, pues para no dejar esto así como en el aire. Acá puedo tener IA, IB y C, ¿cierto? Seguridad intrínseca A, B, C, ya las explicaremos en su momento. Acá, grupo 2 es para que no se usan minas. Si dijera 1, es para minas. Y acá nos aparece el grupo, en este caso C, que es del acetileno y el hidrógeno. ¿Sí? Acá también podríamos tener A y B. Y el T de la temperatura, T5 en este caso, podríamos tener T6, T5 para 100 grados centígrados. ¿Cierto? Ya. Entonces, eso es lo que quería decirles, la forma de clasificar un área con la NFPA 497. Necesario adquirir la norma, obviamente. Simplemente este es una introducción a todo ese campo fascinante que es el de las áreas clasificadas. ¿Sí? Y entonces les voy a dejar los links de los videos relacionados. Les aconsejo mucho, vean el de equipos eléctricos que entran a un área clasificada. Les voy a dejar también los otros. Entonces, eso era lo que quería decirles esta vez y nos vemos en el próximo video.